Un cordial saludo. Mi nombre es José Velázquez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión tendré la oportunidad de conversar sobre la situación económica de Venezuela y el tema del emprendimiento. En Venezuela hemos experimentado, a comparación de otros países de Latinoamérica, un descenso en el desarrollo empresarial, en el desarrollo de la educación financiera y en ideas de negocios. Por no estar en competitividad con otros países o otras economías de otros países de la región de Latinoamérica. Podemos tomar en cuenta un ejemplo como hace 20 años atrás existían ensambladoras, es un pequeño ejemplo, existían ensambladoras de vehículos como la Ford, la Toyota, la Chevrolet, que tenían plantas productoras de vehículos en este país, las cuales generaban miles de empleos, eh, fundaciones, desarrollo económico, tenían nuevas expectativas en lo que llamamos el desarrollo económico del país, de un país. También contábamos con empresas del sector alimenticio, muchas fincas productoras de alimentos, muchas empresas que producían no solamente para el consumo nacional, sino que también para exportar alimentos. Un vivo ejemplo es la Procter Gamble. Era una empresa que estaba aquí en Venezuela que producía también productos de cuidado de higiene y hoy por hoy Venezuela tiene que importar. ¿Qué causa eso? Eso causa despidos, desempleo en el país y a su vez tenemos que pagar más caro los productos porque tenemos que importarlos. También fuimos el primer país de Latinoamérica en producir, en tener una de las principales cirúrgicas de la región. El primer país en toda Latinoamérica. Producíamos hierro para exportar. No solamente que producíamos al nivel, al sector, para cubrir el sector nacional, sino que también exportábamos. Venezuela cae en una crisis por consecuencia de la caída de los precios del petróleo y de políticas erradas. Eh, Parte de la corrupción, recesión económica, hemos tenido una época de hiperinflación. El sector inmobiliario también se vio muy afectado. Cayeron los precios de las viviendas, cayeron el precio el precio de las viviendas, las construcciones también, un descenso muy fuerte en las construcciones. Es que hubo una crisis totalmente en todos los sectores, tanto alimenticio como de construcción, una escasez muy fuerte. Fueron expropiadas las empresas de productoras de cemento, fueron expropiadas empresas productoras de semillas alimenticias, fincas productoras de ganado, fincas productoras de leche también fueron expropiadas. Todo esto acarreó una hiperinflación y una escasez muy fuerte en el país, porque la población va creciendo y se supone que un país tiene que ir en concordancia el crecimiento de la población y el crecimiento de las empresas. Debemos recalcar que un país sin la empresa privada nunca va a funcionar. Yo tengo ese concepto de lo que es la empresa privada muy necesaria para el desarrollo de un país. ¿Qué causó esto? Esto causó también mucha inmigración, una inmigración masiva a otros países del continente americano. Muchas personas de mucho conocimiento, profesionales, que se fueron y dieron su conocimiento a otros países, lo contrataron otras empresas de otros países, que hoy por hoy están dando y están prestando el servicio a otras empresas de otros países y su talento a otros países, a otras empresas de otros países. Entonces, también podemos hablar de la disminución del crédito de la empresa privada. La banca también se vio asfixiada, o se ha visto asfixiada, y no ha podido incentivar a los productores, a los emprendedores, a las empresas ya constituidas desde hace muchos años, por la parte crediticia, para que estas empresas o estos emprendedores puedan seguir adelante, puedan seguir funcionando y creciendo
abriendo sucursales, montando más empresas, más fábricas. Y son muchas las situaciones que han vivido los empresarios y muchas personas emprendedoras que tienen capacidades y tienen muy buenas ideas. Voy a leer un poquito aquí sobre historia de lo que sucedió entre el 2014 y el 2020. El país vivió una de las contrataciones más agudas, de las contracciones, perdón, más agudas que ha afrontado la economía. Cayó el 75.5% de su Producto Interno Bruto. En el año 2018 el gobierno permitió a los comercios, dio un poquito de, por decir, de aliento, de oxígeno a empresas para que pudieran hacer sus transacciones en dólares, lo cual abrió un poco esa brecha, ese paso a un arranque, por decirlo así. El uso de la moneda más estable inyectó un poco más de confianza al mercado, impulsó la actividad al sector privado y dio un respiro incluso hasta a las clases más bajas también, que fueron pues siempre van a ser las más afectadas. Sin embargo, la ausencia de normas para su implementación impidió que la evaluación resultara efectiva. La dolarización en Venezuela fue un proceso espontáneo, no se trató de una política económica de Estado, se hizo de una manera desordenada y al margen de las instituciones financieras, lo que complicó aún más el sistema de pagos del país. Bueno, podemos decir que gracias a permitir la dolarización al país, se vio un poquito más de oxígeno a nosotros, los venezolanos, como personas, como ciudadanos y como a las empresas también, porque les permitió con su propio capital poder importar la materia prima para la producción. A muchos emprendedores también, bueno, les permitió esto controlar un poquito la inflación, porque había los pequeños y medianas empresas, les permitió controlar un poco la inflación para poder seguir trabajando. Eh, Continúo con la lectura. El frenazo económico se seguirá sintiendo, pero sin rayar un cuadro crítico. Todavía existe mucha vulnerabilidad en la política monetaria, pues no se mueve de forma independiente, sino está atada al Ejecutivo correctamente. Ya sabiendo esto, debemos entender que para que un país sea competitivo, debe dar facilidad y seguridad económica a nuevos emprendedores e industriales para ser un país productivo y que brinde oportunidades. Yo considero que la salida de Venezuela desde el punto económico, que es lo que estamos tratando, es evidente. Se necesita un cambio de políticas para llevar a cabo un proceso de reestructuración de los pilares económicos más básicos, como el suministro de alimentos, energía y bienes para la primera necesidad. Al igual que aquí sucede un plano político, es imprescindible el apoyo económico fuerte y continuado en el tiempo de países en la región y de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como ha sucedido en otros países que han vivido estas crisis. El segundo paso para restablecer los fundamentos básicos de la economía de mercado, como es devolver las propiedades que fueron expropiadas a todos esos empresarios venezolanos y a los inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque con esto creamos un ambiente de seguridad económica para que esos nuevos empresarios, muchas empresas, tienen las ganas de invertir en este país, porque este es un país que está, por decirlo, es una economía virgen. Tenemos una economía totalmente virgen, con muchos recursos para explotar y somos un país, en la región somos un país consumista. Hay que recuperar los sectores más importantes de la economía venezolana, como es la industria petrolera y todas las industrias básicas, la minería, la siderúrgica. Y por último, hay que reemplazar totalmente las ideas, digo yo, retrógradas, y permitir el libre mercado, el desarrollo de la economía libre totalmente. Hay que eliminar un poco esos requerimientos que piden los entes gubernamentales para el registro de compañías nuevas, para dar un crédito a un emprendedor, para crear un ambiente totalmente sano y libre en la parte económica. Un país se logra es con la inversión económica, con la inversión del capital privado. Muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas por tanto acoso de parte del gobierno. En la historia se ha demostrado que un gobierno no puede controlar todas las empresas, ya que no existe la capacidad de gestión. Aparte, hay un problema muy grande que es la corrupción. Hasta que no se acabe con ese problema, el Estado no puede tener control de las empresas privadas,
y seguir expropiando empresas, las cuales se van a quiebra por no saber gestionarlas. Hay que reducir también lo que llamamos la carga fiscal a los comerciantes. Simplemente hay que brindarles facilidades. También también brindar facilidades a la banca privada para que ellos puedan dar préstamos crediticios a emprendedores, a empresas ya formadas, para que puedan seguir con el libre funcionamiento y el crecimiento en el país. En resumen, para un emprendedor en Venezuela debe saber cuándo hay obstáculos presentes, hay que identificar las oportunidades, hay que, hay que reinventarse, desarrollar competencias gerenciales, conocer las amenazas presentes en el mercado venezolano y saber cómo otros los han manejado. Son elementos claves si se desea desarrollar un emprendimiento sostenible. Hay que ser más conservadores en cuanto a la magnitud de rebote y de explorar actividades de mayor productividad. Hay que ser ágil para adaptarse a las condiciones de este entorno tan volátil que vivimos hoy por hoy en Venezuela. Lo cierto es que no podemos esperar soluciones rápidas, pero sí ir trabajando cada día en hacer las cosas bien, pensar muy bien qué negocio o qué emprendimiento vamos a realizar, ideas nuevas, ideas frescas, ideas que resalten y que causen impacto positivo en la población, en la sociedad. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este pequeño discurso. Nos estaremos viendo. Gracias.